¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña el buen Alex y está repitiendo con nosotros Luis. Bienvenidos, buenas noches a todos y sobre todo Buenas, buenas buenas. noches a Bueno, nuestros bueno, escuchas. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Pues afortunadamente bien dentro de lo que cabe. Ahí andamos. Tú Luis, ¿qué onda? pues ya ves, acá sobreviviendo, como siempre. Perfecto, pues recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Noches de Terror MX. No se olviden de seguirnos en Spotify para que les notifique cuando subamos un nuevo episodio. No se pierdan ninguno, obviamente. Y tampoco se olviden de suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita para que les lleguen también todas las notificaciones. Recuerden que allá hacemos contenido pues hasta cierto punto exclusivo. El live lo hacemos por allá porque pues es un contenido que se presta mucho más para esa plataforma y no tanto por Spotify. No es porque no lo queramos subir para allá, sino pues es como una interacción muy directa y pues lo hacemos cada mes. Entonces suscríbanse allá al canal para que no se lo pierdan. De todas formas ya saben que les avisamos. El de este mes no lo hemos anunciado, pero en los próximos días estaremos subiendo a las redes sociales el póster o banner con la información del siguiente live, así como el flyer con las dinámicas para enviar sus historias para el nuevo contenido que es Llamando Más Allá, del cual Alex nos va a contar un poquito más antes de iniciar el episodio. Así es, escuchas, pues como ustedes lo pidieron y al público lo que pida, vamos a estar estrenando un nuevo podcast mensual en el que pues ustedes van a ser los protagonistas, van a ser quienes nos hagan llegar y conocer sus historias. Y más o menos la dinámica, perdón, va a ser muy sencilla. Ustedes van a mandar un mensaje a la página de Facebook de Noches de Terror y, o también puede ser al Instagram, pero que sea un audio de menos de 5 minutos donde expliquen brevemente una pequeña sinopsis de su historia a grandes rasgos para que pues nosotros podamos determinar si es apta o si puede salir en el contenido. Y obviamente si es seleccionada se les va a notificar por el medio que mandaron el mensaje y se les darán instrucciones para poder grabar con ustedes. Pero sí, estén pendientes de todas formas y llegan a tener alguna duda. Vamos a publicar el flyer de de esta nueva dinámica que va a surgir para que nos puedan hacer llegar sus historias y puedan participar en este nuevo podcast que, repito, su nombre se llama Llamando Más Allá. Va a ser, o se va a subir más bien tanto a YouTube como a Spotify. No va a ser exclusivo de ninguna plataforma, así que estén tranquilos, lo van a poder escuchar de la manera que ustedes gusten y va a ser mensual, es decir, pues sí, cada 30 días va a salir un nuevo episodio. La duración, detalles, aún no sabemos bien, necesitamos planificarlo un poco más, pero ya está sobre la marcha y ya no tarda en salir. Así que, pues Eric, ¿qué te parece si ya para comenzar con el episodio mandamos unos saluditos a los escuchas que han estado activos esta semana? A mí me gustaría enviar un saludote para Mar Godínez, para Samuel Valderas y para Linet Cruz, que se rifó el paro de recomendarnos en su historia de Instagram. Entonces, muchísimas gracias y un abrazote para todos ustedes. De hecho, mención especial para Linet y agradecimiento sobre todo. Eso nos ayuda mucho a nosotros. El que ustedes nos compartan, el de boca a boca, como comúnmente se le conoce, nos ayuda mucho. No, es lo que más nos ayuda. Lejos de que nos puedan ayudar con alguna donación, un aporte o algo para el podcast, eso es lo que más nos ayuda porque llegamos a nueva gente. Entonces, pues si está dentro de sus posibilidades recomendarnos, pues es bien recibido. Y pues yo de este lado traigo saluditos para Yaelara, que ahí andaba diciendo que ya no mandamos saluditos. Saluditos para ti. Para Alexa HP, Yasmin Arroyo y Janet Basteri. Saluditos para todos ustedes. Y pues sí, ya saben, si quieren su saludo, pues la única forma de obtenerlo es estar activo en las redes sociales. Entonces, ya se la saben. Ahora sí, sin más que agregar, los dejamos con el episodio.
Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Pues ya como lo habrán visto, esta noche se encuentran conmigo Eric y Luis. ¿Qué onda, chavos? Ya es el episodio 50, es un episodio que va a ser especial y que mejor que empezar a dirigirnos a los orígenes de lo que pues a mí me inspiró para venir y decirles ¿qué onda? ¿Grabamos un podcast? ¿Qué es? Sí, Sí. es un tema que teníamos que tocar y yo creo que es el momento justo. ¿Por qué? Porque, como ya bien lo anunciamos en nuestras redes, pero tal vez no leyeron la descripción del post y hicimos el anuncio antes de comenzar el video, vamos a tener un nuevo contenido. Que este contenido, pues, obviamente jamás vamos a decir que se nos ocurrió a nosotros que es un nuevo formato que nosotros inventamos ni nada, sino pues es un claro tributo a la Mano Pachona y la Mano Peluda, que pues son unos programas de terror súper conocidos, por lo menos aquí en México, y que pues sí marcaron de cierta manera o nos influenciaron en cierta manera para poder estar hoy aquí, pues, y pues es nuestra manera de rendirles un pequeño tributo. Entonces este episodio va a estar dedicado a algunos de los casos más famosos y más perturbadores o que tenían cosas más extrañas en estos programas. Y pues te parece, Alex, si comienzas contándonos un poquito de qué iban estos programas. Así es, bueno, ya como bien lo dijiste, son programas legendarios, o más bien es un programa legendario. El programa como tal tuvo una serie de cambios y de transiciones que obviamente lo fueron moldeando, pero el origen es el mismo. A mi punto de vista, y sí, lo que voy a decir es totalmente subjetivo, la Mano Pachona, porque ese fue el nombre que tuvo inicialmente esta sección, porque no era un programa de radio, era una sección que apareció en 1993 en el programa llamado Fórmula 1, el cual era conducido por Víctor Manuel Barrios Mata, que en paz descanse, quien también se nos fue este año. Este año terminó la era de la Mano Peluda, güey. Este año fallecieron los dos locutores quien empezó este proyecto y de hecho, realmente los dos que empezaron este proyecto, Víctor Manuel Barrios Mata y también el señor Rubén García Castillo, que recientemente falleció. Y pues sí, era una sección como tal en este programa de Fórmula 1, se transmitía ya a altas horas de la noche, como a la 1 de la mañana comenzaba, y era un programa muy genérico, el cual pues hablaba de todo, güey. Se hablaba de salud, se hablaba de cosas cotidianas, era como de todo, o sea, se englobaba todo lo que pueda ser la vida diaria, pero justamente una de estas secciones era la Mano Pachona y era la que más tarde se transmitía, justamente para estar en contexto y ambientar un poco mejor el sentido de esta sección. Y consistía en básicamente que la gente llamaba y obviamente el locutor escuchaba las historias que la gente tenía. Esto, a mi punto de vista, fue inspirado, o el formato original que tomaron para poder empezar con este programa fue nada más y nada menos de que Coast to Coast. No sé si habían escuchado este programa de Art Bell, algo así me parece. Ajá. que es se un llama programa legendario allá en Estados Unidos. De hecho, ahí surgió la historia, o en parte se tocó la historia de John Titor, y han surgido varias buenas historias de ese programa. Y sí, justo como lo comentas, pues digamos que aquí en México tendemos a adaptar lo que funciona en otros países. Y sigue sucediendo a la fecha, lo vemos con realities como La Voz México y todo este tipo de cosas. Pues obviamente no son ideas originales, sino son simples adaptaciones. Que, bueno, cabe recalcar aquí que si bien el formato de La Mano Pachona estaba inspirado en Coast to Coast,
no era tal cual. O sea, acá sí iba más Sí. enfocado en pues que la gente contara sus historias de terror. O sea, sí se jugó con ello y lo hicieron súper bien. Se generó un éxito como nunca había habido en México con un tema relacionado al terror. Sí, de hecho, Coast to Coast, es un programa más enfocado, quizá, sí hay cosas paranormales, pero también se habla mucho de extraterrestres, de Ujú. viajeros en el tiempo, de cosas más generales, o se hace más general, se Como generaliza aquí. todo el ambiente de misterio, como aquí justamente. Pero La Mano Peluda le quiso aportar ese toque de folclore que tiene México. Y tan así, bueno, se habla desde el nombre, ¿no? La Mano Pachona, la cual es una leyenda de Puebla. No sé si la conocías, Luis. ¿Cuál, perdón? La Mano Pachona o la Mano Ah, Peluda sí, justamente sí, es sí, una sí. leyenda de Puebla. Bueno, o sea, yo me acuerdo que igual desde hace mucho tiempo, cuando mi mamá trabajaba en el hospital, pues ahorita ya no trabaja, primero pues sí me contaba que todas las noches siempre por como, no como por tradición, pero cuando existía San Alejandro acostumbraban a escuchar ese programa pues mucho, ¿no? Pero yo siempre me pregunté como por qué, ¿no? ¿Por Ajá, qué porque la tenía ese monopatrón? nombre, ¿no? Ajá. Y me daba mucha risa porque pues siendo chiquito, no sé por qué, pero en mi mente era como pachona, me imaginaba una mano gordita. Porque pues dicen pachoncito, ¿no? Ujú, Normalmente. exacto. Y ya después, pues sí, bueno, surgió la curiosidad de preguntar por qué y pues ya, como muchos sabrán, pues ese es uno de los Yo, orígenes, ¿no? yo no Lo que sabía sí no que sé es una es por qué leyenda. después cambiaron el nombre. Ah, bueno, eso fue por temas de que el locutor original, el señor Barrios Mata, no estaba tan de acuerdo con cómo querían cambiar en cierta forma el programa y se lo dieron a Juan Ramón. Entonces, no No, a quiero. Rubén García. A Rubén García fue el primero eh, no, que no, sucedió. ujú, no, Ajá. no quiero ahondar mucho en esos temas porque de hecho hay un poco de polémica ahí con ello y pues nosotros ni siquiera sabemos, entonces preferiría no tocar eso. Pero sí, algo curioso y que me vengo enterando ahorita es que es una leyenda el nombre de la mano pachona, no sabía. ¿A poco no lo sabías? De hecho, esa leyenda venía en un libro que tú habías comprado. Ves que hubo un tiempo en el que te Es que daba yo, por comprar ajá, libros de terror. pero no Venía recuerdo, ahí. o sea, digo, tenía 7, 9 años cuando compraba esos libros, güey, no me que, acuerdo. que para ponerlos en contexto, la historia es muy simple. En Puebla se supone que en la época del Porfiriato, una persona de estas que se dedica a hacer préstamos a gente pobre, Ujú. eh, era un hombre pues gordo, feo, bajito, y que justamente sus manos eran muy peludas. O sea, sí existe gente con manos así. Conozco a un par Bueno, que tienen ahorita no, pero para allá voy. que tienen vellos así hasta en la mano, justamente. Entonces, bueno, se supone que la gente, como obviamente este sujeto les cobraba intereses y menospreciaba a las demás personas, siempre que pasaban por, no sé si era una casa de empeño o qué era lo que tenía, pero siempre que pasaban por afuera de su negocio, le gritaban, ojalá se te seque la mano, porque justamente en sus manos usaba anillos, o sea, de estas personas que son muy ostentosas Ajá. y tienen acá que las El, cadenas, el que bling las bling pulseras de oro, el porfiriato. bling bling. Entonces le decían eso, que ojalá se le secara la mano. Entonces, bueno, fallece esta persona, incluso se habla de que su esposa era tan tacaña como él que lo mandó a sepultar ¿cómo se llama? En el féretro, en el ataúd más pinche que pudo haber No mames, comprado, o porque sea, obviamente le... imagínate, güey, tener toda la lana del mundo y terminar así. O sea, Pues ah, es que sí pasa, güey, o sea, sí, sí no, me pasa y queda son claro, las lecciones de la vida. me queda claro que pasa. Pero sí, Ujú. está Entonces mal. hacen esa ironía, ¿no? Esa historia te platica esa ironía que terminó en un ataúd de hechizo. Entonces justamente la historia ya es un poco más ficticia, más fantasiosa, pero se supone que cuando entierran a esta persona esa misma noche, la mano se desprende de su cuerpo y sale pues a buscar venganza de las personas que han hecho un mal. Entonces a los niños en Puebla, ya después de eso, les decían que se portaran bien porque si no se les iba a aparecer la mano chona. Y de ahí viene nada más y nada menos que el nombre de este mítico y legendario programa de radio. Esa no me la sabía.
Vaya dato Y sí. perturbador, como diría Luisillo. Y ya después cambió el nombre a La Mano Peluda. Y eso fue justamente el 13 de agosto de 1995, cuando ya se empieza la emisión como un programa tal cual y no como una sección. Ujú. Se la dan a Rubén García Castillo, ¿no? Mucha gente piensa que el primero en tener este programa fue Juan Ramón Sáenz, por lo longevo que fue su actuación como conductor y locutor de este programa de radio. Pero lo cierto es que Rubén García Castillo fue el primero, de hecho estuvo de 1995 a 1999. Ya justamente no sé por qué habrán hecho el cambio de locutor, supongo que igual tuvieron algunas controversias por ahí. Sí hay una razón, sí hay un motivo, no recuerdo bien qué fue lo que pasó, creo que lo escuché en en un programa de radio, no sé si incluso fue con Luisito Rey, él tiene una sección o un podcast que se llama Luisito Radio, Ujú. y él tuvo de invitado alguna vez a Carlos Trejo y a Oxlack, y justamente se tocó a Juan Ramón Sáenz como el tema, y salió lo de La Mano Peluda, y ahí se mencionó, recuerdo que se mencionó el por qué se cambió de locutor, y de hecho, ¿sabes quién fue el que dice el por qué pasó esto? Justamente fue este Carlos Trejo. Y yo sé que van a decir, ay, Carlos Trejo no es tu fuente, pero la verdad es que esa vez sí dio un muy buen argumento del por qué. O sea, y recordemos, Carlos Trejo de hecho llegó a los programas de radio. Él se hizo conocido porque llegó a los programas de radio e intentó contactar de hecho con Juan Ramón Sáenz por aquel entonces para poder promover su historia y su libro y etcétera, etcétera. Entonces es un tipo que si bien no es del agrado de aquí de nosotros, lo cierto es que sí, pues sí tuvo contexto o estuvo cerca de todo ese Obviamente tenía movimiento. que conocer el medio porque pues se Ujú. quería involucrar. Sí, Y conoce el medio, eso es un hecho. no, y lejos de lo que pensemos hoy en día de Carlos Trejo, pues fue una persona que nos brindó muchísimo entretenimiento en su tiempo y yo estoy bien consciente de ello. O sea, yo podré decir lo que sea de Carlos Trejo después de todo lo que se ha sabido, pero güey, yo tengo buenos recuerdos de Carlos Trejo en mi niñez. Sí. O sea, eh, en algún Era esa punto... magia, ¿no? Ajá, Que te hacía exacto. pensar que existían los fantasmas, que ya los adultos se daban cuenta que era una charlatanería. Ahorita ya como adulto dices, ¿qué pedo con esa mamada? Pero a ti como niño, con tu inocencia, te hace pensar, güey, hay fantasmas, existen los Sí. fantasmas. Bueno, Sí, justamente. que como él te los pinta, pues ese es el tema, que de que existen, a mí me queda claro, pero pues ya ese es otro punto. Luis, tú nos decías que pues tú siempre habías escuchado que era un programa popular y todo. ¿Tú lo llegaste a escuchar? ¿Tuviste alguna experiencia con el programa, algo que recuerdes o algo así? Solamente un par de veces y eso porque igual como dices tú, ¿no? Lo de los libros estos de Carlos Trejo, obviamente todos de niños, pues es como que te dicen, existen los Reyes Magos, existe tal cosa, y pues tú te lo crees, ¿no? Porque pues eres inocente. Obviamente, pues sí, me queda claro ahorita ya que sí existen los fantasmas, pero, o sea, obviamente, pues en esa etapa, pues es como que más, no sé cómo explicarlo, Es pero la que cosquillita de los temas que no conoces o que se escapan de tu entendimiento y es justo lo que los ajá. hace interesantes. Ajá, y pues te empieza a llamar la atención, ¿no? Entonces yo recuerdo que más o menos como a la edad, unos 4 o 5 años, yo me acuerdo que pues mi mamá trabajaba en San Alejandro, un hospital muy popular aquí en Puebla, que pues ya no existe. O bueno, sí existe, pero ya no está en uso. Y me acuerdo que siempre me contaba que como a no recuerdo si eran como las 11, algo así, una hora específica, siempre tenían que poner ese programa en el hospital. ¿Por qué? No tengo idea, pero a todo el mundo le encantaba escucharlo. Y entonces yo recuerdo que igual en ese entonces, pues igual mis papás trabajaban bueno, mi mamá no, pero mi papá sí trabaja como por medio particular. Entonces cuando llegaba a salir con ellos, porque pues obviamente de chiquito no te puedes quedar en tu casa porque nadie te cuida, pues de vez en cuando pues yo les preguntaba como que si lo podemos escuchar o así. Y recuerdo ahorita que pues igual volvimos a platicar de esto, específicamente de una historia que es la de el oso que habla o el peluche que habla, algo así. Entonces, bueno, les estaba contando que pues específicamente esa historia es de las que más me acuerdo. Y bueno, ahorita por la cara de Alex, yo me imagino que pues también la llegó a escuchar.
Entonces es como que de las cosas como bonitas que ahorita me acuerdo, porque pues ahorita precisamente pues que todo este tiempo con su proyecto y todo este rollo, pues específicamente con un caso que yo me acuerdo que ya debatimos, bueno, ya platicamos un poquito en un postmortem, ya de hace muchos ayeres, pero, o sea, me trae muy bonitos recuerdos, o sea, puedo volver a escuchar como varios episodios muchísimos que no me acuerdo, pero específicamente con esa historia yo me acuerdo y es como, wow, Ujú. qué bonitos recuerdos me trae. De hecho, para los que se preguntarán cuál es la historia del osito, básicamente en algún punto, no sé en qué año, pero ya se escucha muy vieja la grabación, le marcan a Rubén García Castillo a la cabina y contesta, bueno, es un sujeto que, la verdad, y perdón que lo diga, pero se escucha que está como pedo, güey. Se escucha que está borracho el vato que marcó como en el desmadre. Y en ese momento yo cuando la escuché, cuando tenía unos 13 14 años, no sé por qué me dio miedo, güey. No sé por qué me dio el escalofrío, pero la volví a escuchar hace como 3 4 meses que les conté justamente de la historia y ese día me dio la espinita de volver a escucharla. Y el vato empieza a contar que a su hermana le regalaron una osa de peluche por sus 15 años y la tenía justamente ahí en un lugar de su cuarto y una vez que este sujeto llegó pues sí, al cuarto de su hermana a dormir, no recuerdo por qué llega ahí a dormirse al cuarto de su hermana, pero el chiste es que dice que se despierta porque escucha unos ruidos y cuando se da cuenta ve que la osa se está moviendo y que voltea y le dice, ¿qué me ves? Entonces es como de, what the fuck? Pero en su momento cuando lo escuché te juro que me hizo sentir el escalofrío. Digo, ahorita ya por cuestiones de que estamos muy en contacto con esta clase de temas, que Te los estudiamos, que desensibilizas. nos llegan Ujú. historias, te desensibilizas un poco, perdón. Pero en su momento fue, ay, el oso le volteó y le dijo, ¿qué me ves? Sí. Pues es que yo creo que también hasta cierto punto como que los normaliza, ¿no? O sea, como que lo vas normalizando de cierta manera que si no es Sí. algo nuevo o algo muy impactante, Pero es o una sea, historia no, muy como original, que güey. te O sea, yo impresiona. nunca la había escuchado No, o algo así o parecido. sea, ahorita te puedo decir que es el 50% del contenido de terror que hay en TikTok, algo moviéndose. Ujú. Pero pues en ese entonces yo creo que pues era algo difícil de creer. Y justo como lo decíamos ahorita, nosotros en este punto nos hemos desensibilizado un poco, ya es difícil que nos impresionemos. ¿Por qué? Porque hemos tenido experiencias, a mi punto de vista, bastante fuertes. Yo sé que hay personas que han vivido cosas mucho más fuertes y es el caso específico de, por ejemplo, el episodio de Posesiones Demoníacas donde tomamos la historia de una escucha que está súper pasada de lanza. O sea, a nosotros ni de cerca nos ha pasado algo así, pero sí nos han pasado cosas. Hemos ya escuchado o leído 1000 historias de este tipo de sucesos y pues se te va haciendo hasta cierto punto normal o por lo menos ya no te extraña porque ya sabes que hay gente que le ha pasado cosas peores. Entonces pues es un tanto raro, pero pues justo en esos entonces pues como lo dijimos no había algo que se le pareciera a eso y pues la gente digamos que se Y no, impresionaba mucho con las no había historias. internet, no había Exacto. internet Mm. y que te llegaran esta clase de historias y tú no tenías un amplio contexto o no tenías la facilidad de encontrar historias de todo tipo donde te hablan de todo tipo de cosas, pues te genera una cierta inocencia y cuando escuchas este tipo de cosas que ahorita a nosotros nos pueden parecer muy sencillas o graciosas, pero en ese momento sí te impresiona, ¿no? Y además, para mí en ese entonces eran mis primeros contactos con este tipo de programas, específicamente fue de mis primeros días que empecé a escuchar este programa y dije, wow, o sea, sí me impresionó, pero ahorita ya no la verdad sí me cagué de risa, güey. Pero eso es bueno porque hay un contexto bien grande. O sea, tenemos estas historias que podríamos decir, no, está muy burda, no puede pasar, o está muy tonto, o lo que sea. Pero hubo casos que de verdad siguen causando impresión hasta el día de hoy. Y te lo puedo decir porque vamos a entrar ya en detalle con el tema del caso de la señora Clarita, que
Ya lo tocamos en un postmortem, escuchamos el audio unos cuantos minutos, no lo escuchamos completo porque la calidad de la grabación es mala. Pero como ya saben ustedes, nosotros cuando vamos a grabar un episodio pues tratamos como de estudiarlo un poquito antes de ver cosas para tenerlo fresco y poder platicar de eso. Entonces yo hace rato me eché de nuevo el audio de este caso y está denso. O sea, me volvió a sorprender. ¿Por qué? Porque escuchamos, y creo que eso es lo que más marca este caso, una desesperación genuina en la persona que habla a cabina. Que es difícil de transmitir eso si no eres actor o si de verdad no te está pasando. Yo creo que es algo difícil de hacer sentir a la gente. Entonces, pues yo sí sentí la desesperación de la señora. ¿Qué pasó con ella? Pues la señora llama al programa y le dice al señor que sabe que no le va a creer lo que le va a contar, pero pues que se la va a soltar, por así decirlo, para que tenga todo el contexto. La señora cuenta que pues tiene un hijo en etapa adolescente, tiene alrededor de 15 años, siempre había sido un niño pues normal, no era ni bueno ni malo en la escuela, pertenecía a un grupo de Boy Scouts y todo normal hasta ahí. Pero ella dice que de un tiempo para acá el niño se ha comportado de maneras extrañas, que ha cambiado su manera de ser e inclusive cambió su aspecto físico. Su aspecto físico, lo único que ella menciona es que en un lapso muy corto de tiempo, 1 o 2 meses, el niño pasó de medir 1,60 a medir 1,82, más de 20 centímetros en 2 meses. Que sabemos que justo esta es la etapa de desarrollo donde más crecemos los hombres, pero a mí sí me sigue pareciendo increíble 20 centímetros en un lapso de tiempo tan corto. Es mucho, güey. O sea, yo soy una persona que mide 1,81, pero yo recuerdo que todavía cuando estaba en la prepa, los primeros semestres de prepa, seguía creciendo. O sea, no fue que en la secundaria llegue a medir eso. Entonces, pues a mí sí se me hace un poco increíble esa parte. Posterior a esto, pues la señora comenta que su actitud es extraña, llegando al punto inclusive donde en una clase de matemáticas la profesora se equivoca, él la corrige y se burla de eso, o sea, de una manera mal plan, que él pues no era así. O sea, de hecho la señora se escucha que es como muy, muy amable, muy cálida, y pues obviamente todo eso se refleja en la educación de los niños y no coincide como que con lo que está contando ella. Después de esto dice que pues ha notado otras cosas, que por ejemplo el niño ya no sale de su habitación, está todo el día ahí. Entonces pues ella en algún punto entra a la habitación y se topa con una ouija. La avienta, no la avienta a la calle ni nada, sino simplemente la avienta, pues como que se enoja porque tenga eso. Y el joven le contesta que no se meta con esa tabla, que no sabe lo que implica. Posterior a esto pues ocurren más cosas, como que por ejemplo iban a buscar o iban a tocar a la casa de la señora y el niño le decía te busca tal persona sin siquiera haber visto de quién se trataba, y siempre coincidía que sí era la persona. También pasa que su hermana, que vivía en otra ciudad, se muda. Su hermana no le había comentado nada a la señora y su hijo le dice oye, tu hermana se mudó a tal lugar, y pues ya posterior a esto se entera. Entonces digamos que tenía como hasta cierto punto algún grado de clarividencia, podía ver cosas, y esto tenía pues bastante preocupada a la señora. Durante la llamada ella se escucha muy intranquila, como si estuviera queriendo llorar, muy desesperada, y dice que había ido al cuarto de su hijo y lo había visto flotando alrededor de medio metro, despegado de su cama, como si estuviera muerto, pero levitando, y que por eso les llamaba, porque necesitaba ayuda, ya no sabía qué hacer. Después de esto, pues prácticamente el locutor le dice que van a enviar a alguien a su casa para que esté más tranquila, para que la puedan ayudar. Y minutos después de esto, o sea, prácticamente no se logra concluir con este tema de poder enviar a alguien, se corta la llamada. Y en esos entonces no había rastreadores de llamada, cabina no pedía sus datos antes de pasarle la llamada al locutor, entonces no hubo manera
rastrear la llamada. Me eché una entrevista del señor Barrios y dice que ese día las llamadas en la estación de radio petaron. O sea, no dejaban de llamar, la gente no dejaba de decir que querían saber qué había pasado con la señora, que sí habían mandado a alguien, que querían ayudarla y todo este tema. Obviamente, pues ahí se queda la historia, lo que la mayoría de las personas conocemos. Estuve tratando de indagar un poquito más. Esta información no sé si es confiable, no sé si fue real, porque la encontré en un video. Solamente encontré un video, no hay más fuentes, donde dicen que días después de que sucediera esto en vivo, en el estudio se reunieron a analizar la grabación de la llamada con alguien especialista en este tipo de temas paranormales y un sacerdote, y que lograron alcanzar a escuchar justo antes de que se cortara la llamada la voz de un hombre como muy lejos y muy por debajo, diciendo: te voy a matar y los voy a matar a todos, así como en repetidas ocasiones. Después de esto, se supone, y también no está confirmado, que una persona llamó al programa diciendo que era vecino de la señora Clarita y que sabía qué había pasado, que lo que les iba a contar pues estaba bastante fuerte, que escucharon un desmadre cuando ella estaba haciendo la llamada, entonces bajaron a ayudarla. Ella era la portera de un edificio, entonces bajan a ayudarla a ver qué pasaba, y pues la señora les dice que pues, su hijo estaba levitando y todo, cuando, sorpresa, aparece el joven, lo ven, pero lo ven flotando, caminando flotando. De hecho, creo que esto se alcanza a escuchar en la llamada, que la señora Clarita, si no mal recuerdo, dice, es que está caminando sin tocar el piso. Sí. Y justo después de esto se corta la llamada. Entonces, coincide esta parte con el relato del posible vecino, que dice que ven al joven caminando, pero hay tres cosas peculiares. Una es que estaba flotando, coincide ahí, y las otras dos más bien, es que tenía una sonrisa totalmente inexplicable, de oreja a oreja, totalmente demoníaca, y que tenía un cuchillo en la mano y que estaba intentando asesinar a su mamá, a Clarita. Entonces ahí coinciden estas dos cosas, de que es lo que se alcanza a escuchar en la llamada, que no sé si sea cierto. No logré encontrar la grabación de ese programa donde analizan la grabación de la llamada, pero pues hasta cierto punto coincide con esa información. Dicen que pues obviamente trataron de quitar a la señora de ahí, y otra vecina que bajó después de escuchar todo el alboroto, porque pues ya había gente rezando, había gente gritando, o sea, ya era un caos el ambiente ahí, y que una señora logró jalarle los pies al chico para tirarlo, y en ese momento cayó como desmayado, pero no soltó nunca el cuchillo. Y pues que ya obviamente le llamaron a un padre y se comenzó ya a hacer un tema más grande, pero hasta ahí es a donde queda esta información que logré obtener extra. Les digo, no sé si sea real, no sé si esto haya pasado, o sea un invento como para tratar de concluir con la historia, pero pues por lo menos a mí me pareció interesante. Que de ser real es la cerecita sobre el pastel, ¿eh? Sí. O sea, la descripción que acabas de dar, me hizo tener escalofríos ahorita. Imagínate un vato flotando, la sonrisa. Es una de las cosas que más me dan miedo en un muerto, en un fantasma, en una aparición, güey. Una sonrisa, porque es algo bien irónico. Siempre lo he dicho, las ironías a veces asustan. Sí, y pues esto fue lo que pasó con el caso Clarita. No lo podemos dejar de tocar porque yo creo que es uno de los de las llamadas más icónicos, ¿no? Sí, de los más icónicos que pasaron durante el programa. Y pues si les parece bien, pasamos con la siguiente. ¿Cuál va? Sí, yo creo que platicamos del caso Josué, que yo creo que es uno de los casos que ya conocen y es, yo creo, el caso referente, que si se dice mano peluda es igual a caso Josué, más que nada por la polémica en la que se involucraron, o se involucró más bien el locutor, Juan Ramón Sáenz, justamente
10 o 9 años después cuando falleció, porque justamente se habla de que este caso fue el que propició no solo la muerte de él, sino la muerte del pastor que también está en esa llamada y el accidente de varias personas que tuvieron de alguna manera algo que ver en este caso. Comienza así la historia. En 2002, a mediados de 2002, Juan Ramón Sáenz recibe una llamada. Es Josué Velázquez, que bueno, él comenta que habla desde California. De hecho, incluso se le escucha el acento. Tiene un nombre, creo que es Pocho, no sé si es Pocho. Los pochos. Ajá, que pues es alguien que te habla español, pero mete ahí el Spanglish y tiene el acentito así como estadounidense. Entonces, bueno, él empieza a platicar que en la adolescencia su familia vivió una crisis económica muy fuerte que los obligó a perder prácticamente todos sus bienes. Entonces, obviamente, él al buscar una solución o querer ayudar a su familia a superar este problema, termina involucrándose y de cierta manera él se siente atraído por aprender brujería, artes oscuras, etcétera. De hecho, él menciona que empezó a coleccionar o a adquirir estos libros de estos temas. Y justamente en uno de estos libros se encontró con un ritual para poder invocar a un demonio que se llama Lucifugo Rofocale, que es prácticamente Lucifer. Ujú. Sí, es el mismo. Entonces, bueno, él empieza a hacer esta serie de rituales. De hecho, él menciona que tiene que aprender latín, griego y hebreo antiguo para poder entender la gran mayoría de estos textos, que pues no estaban en un lenguaje traducido, sino los leyó en el lenguaje o en la lengua original. Entonces él menciona que intentó muchas veces muchos rituales, pues sí, muchas invocaciones y ninguna funcionó, ninguna le daba el dinero que él tanto buscaba para poder superar su problema económico. Sin embargo, justamente en un momento de desesperación, encuentra un ritual el cual consistía en pues que él se cortara las venas. Entonces él procede a hacerlo, se corta las venas y aquí es cuando empieza el verdadero caso. Dice que esa misma noche se le apareció un hombre alto, delgado y bueno, que tenía todas las características de una persona afroamericana. De hecho, en el programa lo describen de otra manera, pero pues ya está súper vetada esa manera de referirse a las personas afro. Exactamente. Entonces, él le pregunta que quién era y qué quería esta persona. Y él simple y sencillamente se limita a decirle, no, que me querías ver. Y ya todo hizo sentido. Entonces, a partir de aquí, él hace un pacto con este ente. De hecho, le dice que él le puede ofrecer todo a cambio, pero que va a requerir una serie de favores y sacrificios. Al paso del tiempo, bueno, este demonio le empieza a pedir cosas y cosas y cosas como tareas y no dio los frutos que esperaba. Es cierto que empezó a haber ciertos cambios, pero no fueron tan drásticos como él esperó. Y bueno, él en algún momento vuelve a invocar a este ser y le dice que ya no quiere tener nada que ver con él, que pues no estaban funcionando las cosas. Entonces, bueno, él le dice que sí van a funcionar las cosas, pero necesita, por así decirlo, un poco más de... que le entregue un poco más. Así como de, ¿quieres más? Pues dame más, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a partir de aquí ya empezó a hacer las invocaciones incluso en su casa. De hecho, él platica en esta llamada que una noche después de hacer una invocación empezó a escuchar ruidos en la sala de su casa. Y cuando se va a la sala a ver qué estaba sucediendo, encuentra a su mamá siendo atacada por él lo describe como un cerdo parado en dos patas que estaba atacando a su mamá. Obviamente su mamá ya estaba inconsciente. Él habla con este cerdo y le dice que qué quiere, y justamente el cerdo le contesta que pues justo lo andaba buscando y quiere hablar con él.
ya pues habla con él y se lo lleva a una cueva. El cerdo le dice, ven, sígueme, y lo hace seguirlo hasta una cueva. Aquí es cuando le dicen que ya las cosas se van a poner más fuertes y que necesita quedarse 21 días dentro de esa cueva. Él no menciona en ningún momento qué fue lo que pasó dentro de estos 21 días, pero sí menciona que después de esto se le entrega un anillo que se le conoce como el anillo del rey Salomón. Y este anillo tenía la capacidad o el poder de invocar demonios en el momento que él quisiera. O sea, era como un timbre al más allá, al infierno, para poder tener casi instantáneamente contacto con estos seres. A cambio de esto, a él le brindan como una especie de vigilante, la cual la describe como una mujer de cabello negro, largo, delgada y con una boca y ojos grandes. De hecho, en el momento en el que está haciendo la llamada, él ya menciona muy preocupado y muy angustiado que esta mujer está detrás de él justamente, y le dice a Juan Ramón, es que tengo miedo de voltear porque no sé qué me pueda pasar si la volteo a ver. De hecho también, y como tú lo mencionaste en el caso Clarita, creo que el toque especial y lo que te hace tener hasta cierto punto credibilidad en este caso es que la desesperación que te transmite este Josué es muy, o sea, sí hay de dos, como tú lo dijiste, o eres actor o realmente lo estás viviendo. Pero bueno, eso ya lo debatiremos más adelante. El chiste es que a partir de que le brindan a esta guardiana, a esta vigilante, le piden un sacrificio. Le piden ya un sacrificio de alguien cercano a él. Y bueno, él comenta que descarta a su mamá y a sus hermanos. A su mamá porque la quería mucho, y a sus hermanos porque justamente él estaba haciendo todo lo que estaba haciendo para tener bien a estas tres personas. Entonces quedaban ellos prácticamente descartados. Y la cuarta persona en la que pudo pensar fue su abuela. Su abuela, pues él se cuestionó, él dijo, ya vivió, ya está grande, entonces pues yo creo que a ella va a ser a quien la voy a sacrificar. Y procedió a asesinarla. Se le dio instrucciones para asesinarla, pues cortándola, haciéndole ciertos cortes en el cuerpo. Y lo curioso de este caso es que justamente cuando la asesina y cuando llega la policía para ver qué había pasado, cuando llegan los paramédicos, no había marca ni de sangre, ni de cortadas, ni nada. Todo aparentaba ser una muerte natural. Entonces ahí está lo curioso de ese caso. Después de este sacrificio es cuando él empieza a ver los cambios, o empieza a tener lo que él buscaba. Empieza a recibir mucho dinero, empieza a ser millonario, y se habla de que recibe una cierta cantidad, me parece que eran $15,000 diarios, solamente que se los tenía que gastar diario. Tenía que gastar $15,000 diarios para que al otro día tuviera más dinero. Y eso sí, ese dinero estaba condicionado. No lo podía regalar, no le podía comprar cosas a otras personas. Inclusive platica él que en un momento intenta regalarle a un señor una casa porque él vio que estaba muy muy necesitado y no tenía dinero para comprar una casa. Y justamente después de que le regala la casa a este señor, la vigilante, este ente que describe como una mujer, se empieza a poner más agresivo con él y le empieza a decir que por qué no entendió esa regla, y lo empieza a hostigar más. Entonces, a partir de este momento es cuando él empieza, o platica, que empieza a presenciar más seres en su casa. Incluso en el momento que están haciendo la llamada, se empiezan de fondo a escuchar como gruñidos, como gritos, como así. O sea, es extraño, tendrían que escuchar la llamada, el audio para poder entender a qué me estoy refiriendo. Pero yo lo describiría como... Ay, no sé, es que es muy raro, son como sonidos guturales, o sea, como muy cavernosos, güey, muy, muy fuertes, o sea, como una voz gruesa. ¿Han oído la voz de Kratos? O la de Thanos, más o menos así, pero más
rara, güey, y de fondo, o sea, no se escucha que esté ahí, sino como si tu mamá te estuviera hablando afuera de tu cuarto y tú tienes la puerta cerrada, así bajito, así se escucha. Entonces, bueno, durante esta llamada, obviamente está el pastor. Inmediatamente Juan Ramón aprovecha un corte para hablarle a un pastor. Y llega el pastor y le empieza a dar una serie de instrucciones y de oraciones para que pues él pueda empezar a recibir ayuda por parte de Dios. Le dice que tome una Biblia y que la abra en tal salmo. Pero él menciona que al momento de que agarró la Biblia se le cayó, no la pudo agarrar. Y le dicen el pastor que no importaba, que él la abriera aunque estuviera en el suelo. Y empieza a decir Josué que no la puede abrir, que no hay forma de abrirla, que no se abre la Biblia, que está como pegada. Entonces se empieza a poner más nervioso Josué. Incluso llega un momento en el que tanto Josué como Juan Ramón entran en llanto, güey. O sea, Juan Ramón llega un momento en el que ya se le escucha muy nervioso y al punto de quebrarse. Es por eso que también es un caso muy fuerte, porque las reacciones de todos son muy Genuinas. auténticas, güey. Ujú. Ajá. No sé si fue en este caso, pero hubo igual un caso en La Mano Peluda, estoy casi seguro que es en el que empezaron a presenciar cosas raras en la estación. Ahí mismo en cabina empezaron a pasar cosas raras. La Biblia que tenían se les cerró. No sé si fue en este caso. Pero bueno, ahí termina la llamada. No se sabe de Josué en unas semanas. Posteriormente, en el programa de La Mano Peluda, Juan Ramón marca a la casa de Josué y le contestan sus sirvientes y le dicen que pues Josué no va a poder tomar la llamada porque tuvo un accidente, que le habían clavado un crucifijo. Entonces, pues ahí queda el tema. Y ya después, me parece que fue en un libro que sacó Juan Ramón, que es Los Archivos Secretos o Los Archivos Perdidos de La Mano Peluda. Juan Ramón escribe que fue posteriormente a buscar a Josué a California y que él al llegar, o sea que no sabía bien la dirección. Sin embargo, pues la casa ya era muy conocida y él además ya tenía la referencia de más o menos por qué zona se encontraba la casa. Y ya cuando llegó, los mismos vecinos lo empezaron a guiar y le dijeron, perdón, güey, no te vayas a meter ahí porque las cosas están muy pesadas. Esa casa tiene fama de estar totalmente embrujada, pasan cosas muy raras ahí, se escuchan cosas muy raras. Si yo fuera tú, no te recomendaría que fuera. Obviamente él ya sabía que se estaba exponiendo y decide ir a la casa, toca la puerta y sale un hombre alto y delgado, vestido así muy misterioso con un sombrero, lo describe incluso. No sé si ya sepan a qué les suena o a quién les suena. Trejo? No, acabo de decirte No, ya cuál sé, fue el primer ya sé, contacto del diablo con Josué. Justamente se da a entender que Juan Ramón tuvo cara a cara al diablo. Y él le pregunta por Josué, le dice que si está ahí. Y dice Josué que Juan Ramón, perdón, dice en el libro que esta persona nada más le niega con la cabeza y le cierra la puerta. Juan Ramón explica que también cuando abre la puerta este señor, él puede percibir al fondo pues que está todo destrozado, que la casa parece como si hubiera pasado un huracán y percibe un olor como a podredumbre. Entonces eso le llamó mucho la atención. Y bueno, aquí queda el caso de Josué hasta ese momento. Estamos hablando de que esto ocurrió en 2002, 2003, 2002 más o menos. Ya para 2011, en un programa de TV Azteca que se llama Extra Normal, dato curioso que nadie pidió, yo estaba viendo ese programa, yo vi el programa cuando se lanzó.
porque me gustaba ver ese programa los domingos, contactan a Josué para hacer una entrevista y se van a Xochimilco a unas trajineras y empiezan a pasar cosas raras ahí. De hecho, se convulsiona Josué. Obviamente en ningún momento enseñan su cara y pues sí, justamente pasan cosas raras, pero lo más raro y por lo más polémico que es este caso es que unos días después de que, o creo que al día siguiente de que se grabó esta entrevista, Juan Ramón entra al hospital por un cuadro de peritonitis y posteriormente fallece. Y a partir de esa entrevista empiezan a pasar cosas raras. Parte del staff de Extra Normal se accidenta. No sabemos si esto sea real o no. Únicamente se menciona en el programa. Pero también fallece el pastor que ese día atendió la llamada con Juan Ramón. De hecho, una de las teorías, obviamente aquí es muy evidente que dicen que Josué puso a Juan Ramón, que lo entregó a cambio. ¿Por qué? Hay dos pistas muy importantes que podrían confirmar esto. La primera es que al momento de hacer la entrevista en Extra Normal, Josué saluda con la mano derecha a Juan Ramón y le da un abrazo. En algún punto de la llamada que hicieron justamente con Josué en 2002, él menciona que él no podía saludar a la gente con la mano derecha porque en esa mano tenía el anillo de Salomón. Entonces, saludar con la mano derecha implicaba hacerle daño a la gente o que les pasaran cosas malas. Entonces, él siempre a la gente la saludaba con la mano izquierda. Ujú. Entonces ese día en la entrevista, güey, lo saluda con la mano derecha. No se ve si hay un anillo, ¿no? Ese día, pero lo saluda con la mano derecha. Entonces esa es la primera pista. La segunda pista es que dicen que, o justamente en la llamada, le dicen que que una de las reglas que le dice el diablo o Lucifer a Josué es que cuando esta mujer que lo protegía le enseñara un crucifijo con un ojo, y si él veía eso, implicaba que se iba a morir. O sea que ya para ese momento él ya todo estaba terminado. ¿Qué pasó? Que en la llamada con Juan Ramón en 2002 le dice justamente que estaba viendo eso. De hecho, él mismo dice, es que acabo de ver lo que me dijeron que cuando lo viera era que ya me iba a morir. Y empieza a platicar lo del crucifijo con ojos. Entonces las teorías apuntan e indican y dicen que Josué cambió, o sea, sacrificó a Juan Ramón para que no, pues él no muriera, o sea, que lo puso, lo entregó. Entonces, digo, ya gente más religiosa, gente más apegada al programa, dicen, pues tenía todo sentido y toda lógica porque él, pues, de alguna u otra forma ayudaba a las personas No, y los... y expuso a la entidad. No, y además hablaba de que Juan Ramón de alguna u otra manera ayudaba a la gente contra París. O sea, sí, era un soporte pues quizá moral y en algún momento espiritual porque traían al pastor en algunos programas para ayudar a la gente que tenía esta clase de problemas. Entonces se puede decir que el diablo, o mucha gente dice que el diablo ya le traía ganas a Juan Ramón. Entonces ese es el caso Josué. Es un poquito extenso, pero vale la pena escucharlo. La verdad vale la pena. Josué. Y ya nada más para terminar, dato curioso. Josué ya enseñó su rostro porque durante mucho tiempo lo tuvo oculto porque él menciona que la gente pues de alguna u otra forma lo querían casar por esta teoría que se generó de que él había entregado a Juan Ramón. Él dice que no, que nada que ver. Y es youtuber. Hoy en día es youtuber. Creo que tiene ahí su canal de YouTube. Y últimamente ha estado mucho de invitado en la nueva Mano Peluda, que se llama la Mano Peluda Investigación. Lo pasan normal, tiene el formato normal, nada más que ya están otros locutores. Pero sí, ha estado ya. Vamos, el vato ya anda campante. Digo, o sea, también es una teoría, no vamos a darla por hecho de que él entregó a Juan Ramón.
pero pues, no deja de ser curiosa. De hecho, ya ahorita concluiremos qué pasó con eso. Pero bueno, Luis, tú traías por ahí una historia también, ¿no? Interesante que escuchaste de la mano peluda. Sí, igual son de esas super breves como la del peluche. No sé si alguna vez habían escuchado la de las botas ensangrentadas, un título acá Sí. medio extraño, ¿no? Bueno, básicamente no recuerdo la verdad quién llama, igual es como de las más nuevecitas porque Es un ingeniero japonés, creo. japonés. No, Ajá, no porque recuerdo, dice pero yo recuerdo que era que un es ingeniero. japonés. Es japonés y se casa con una mexicana. Inclusive en la llamada él habla así como, ya sabes, ¿no? Ah, con Estereotipo acento, Ujú. asiático. sí. Entonces cuenta que, o sea, de por sí tenían un sótano en el que sus seguidos se escuchaban como por ruiditos, ¿no? Toquecitos. Y hubo un día, no recuerdo si fue su esposa o él mismo el que abre esa puerta y encuentran unas botas muy curiosas porque yo, la verdad, yo no sabía que los mineros pues tienen un calzado específico pues para ser mineros, ¿no? Entonces, pues cuentan que pues esas botas pues las encontraron, ¿no? Y su esposa decide tirarlas. Entonces dice cuenta que tiempo después, o sea, se siguen escuchando esos mismos ruidos y este señor, no recuerdo específicamente por qué tenía un arma. Digo, aquí en México, pues yo creo que es algo muy común, ¿no? Pues De para... hecho, él lo dice, güey, que pues la consiguió de forma ilegal, o sea, que se la vendió un policía corrupto. Sí, porque pues obviamente acá en México, pues es... O sea, no Es vamos a la hacer Casi única no se venden manera. armas. Es la no, ¿no? única manera de obtenerlas. No, creo que ahorita ya hay maneras más legales porque las tienes que Ah, comprar o por sea, el o algo Siempre así. las hubo, pero es difícil. en teoría es legal comprarlas, pero justo tiene 3 días que platiqué con alguien medio entendido en esos temas, que le dije que si se podía comprar un arma, o sea, sacando el permiso y todo. Y me dijo que te lo niegan, o sea, prácticamente te niegan el permiso. Ujú. Bueno, y también yo creo que para ese entonces, pues también era un poquito más difícil, ¿no? Porque pues no era un tema como... No, como al contrario, yo creo que antes era más fácil. ¿sí? Sí, Sí. sí. Bueno, continuando con la historia, o sea, resulta que este señor le dispara a la puerta porque pues él pensaba que pues había alguien tratando de meterse pues a su casa, ¿no? O que ya estaba dentro y pues obviamente pues les puede hacer daño. Entonces él encuentra esas botas y precisamente por eso tiene ese nombre, con, o sea, manchadas de sangre, pero no había nadie. Y es algo, ay, hasta calofríos me dio. Que, o sea, encontrar unas botas y que tengan sangre, o sea, es algo como muy, muy extraño, ¿no? Cosas que no te puedes explicar porque, o sea, suponiendo que ya estás adentro de tu casa, tienes un sótano. O sea, uno, ¿en qué momento se metió esa persona al sótano y qué tan rápido desapareció como para no dejar pues, sangre, ¿no? Y no estoy seguro, pero creo que las limpiaba y volvían a aparecer con sangre, ¿no? Ajá, o sea, porque se cuenta que ya habían tirado, o sea, varias veces su esposa y él ya habían tirado estas botas a la basura y regresaban al mismo lugar y volvían a aparecer exactamente en el mismo lugar en el que, pues, previamente, pues, las habían levantado. Y Sí. después de eso, perdón, más ibas No, a no, no, decir. termina. Bueno, pues ya como más después, él concluye la historia contando que su esposa se encuentra en un hospital psiquiátrico porque, pues, o sea, seguían pasando pues, ciertas cosas, ¿no? Y O sea, pues hasta cierto punto, pues sí, ¿le sí afectó? te llama la atención, porque de cierta manera, o sea, si se siguen repitiendo esos hechos que no tienen explicación, pues sí te llegan como que a alterar, ¿no? Y, o sea, Ujú. este señor, o sea, yo también creo que es como que de las historias como que genuinas, porque sí se siente El feeling. el feeling, ¿no? No tanto como el caso Clarita, el caso Josué, bueno, ahorita le estaba contando que no, la verdad yo nunca lo había escuchado, sí tengo ganas de escucharlo, pero el caso Clarita, se los juro que lo vuelvo a escuchar y, o sea, se vuelve a sentir esa desesperación de la señora, ¿no? Sí, es algo bastante marcado en ese caso. Y yo lo que iba a comentar ahorita hace un minutito es que justo ese tema de que vuelven a aparecer cosas después de que las tiraron, hasta cierto punto es recurrente. O sea, y yo lo he escuchado en muchísimas historias de gente que juega a la Ouija y les comienzan a pasar cosas que dicen, pues ya bien fácil me deshago de la Ouija, la tiro y pum, otra vez la Ouija en su casa y este tipo de cosas. Entonces, pues, sí, o sea, pasa. Pero bueno. Bueno, igual, por ejemplo, no sé si han estado, no sé si es por el castillo de Chapultepec, que hay como,
no sé si son chamanes o algo así, que venden bolsitas como para tener buena suerte. No sé si alguna vez han ido por allá. O sea, sí he ido, pero nunca he visto que vendan. No, creo que no. Eso me llama la atención porque ahorita que comentaste eso, o sea, me suena como algo muy similar que igual ahorita apenas le pasó a una amiga que le vendieron un diente de coyote, se supone. No recuerdo bien para qué era el uso. O sea, sí recuerdo que me comentó que se le había dado un chamán, pero le dijo algo así como de, esta bolsita nunca la tienes que abrir porque no sé qué te pueda pasar. Entonces ella, de pura curiosidad, porque pues digo, a las personas nos da curiosidad, queremos encontrar un porqué. Abrió esa bolsa y resulta que había dientes y los llevaron con un, ¿cómo se decía? Odontólogo. Resulta que eran dientes humanos. No más. Lo curioso es que ella los tiró, eso pasó hace como 2 meses, los tiró a la basura y volvieron a aparecer. O sea, y eso me llama la atención, por eso se los pregunto, porque este caso, o sea, suena muy interesante porque pues pasaron cosas más fuertes, ¿no? No fue de que nada más tiré esta cosa y volvió a aparecer. Ujú. Sí, o sea, está curioso que pues, después se añadió el toquecito de la sangre, ¿no? Ujú. Sí, ¿quién? Bueno, no sé por qué pase esto, pero pues yo creo que es más bien que como que se crea un vínculo con la persona y los objetos. Pues estamos hablando de energía súper cabrona, entonces pues yo creo que sí se pueden generar ahí ciertos vínculos bastante pesados. Entonces pues yo creo que es por eso que ese tipo de cosas regresan a donde estaban, más que nada por la energía que se genera en el vínculo. Ya para ir cerrando este episodio, porque si ya andamos sobre el tiempo, vamos a pasar con conclusiones. Obviamente esto es un punto de vista personal de cada uno, no es que sea la verdad de las cosas, pero pues sí es, pues yo creo que importante compartir qué pensamos nosotros de todo esto. Vamos a empezar con Luis. Luis, ¿tú qué piensas para empezar del caso Clarita? Pues mira, o sea, de lo que ya hemos platicado de hace mucho tiempo, la verdad es que es un caso que la verdad a mí me impactó desde la primera vez que lo escuché, o sea, te lo juro, y lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a repetir, o sea, escucho la voz y la desesperación de la señora cuando dice que ella toma el teléfono y se sale por el miedo que tiene de su propio hijo, o sea, y es que, o sea, te lo transmite, o sea, es muy sincero ese sentimiento, ese miedo que tiene. Y es un caso muy impactante. Digo, la verdad, a mí nunca me ha pasado algo tan fuerte como lo que ha vivido, bueno, lo que vivió esta señora o lo que han vivido ustedes dos. Pero, o sea, a mí me llama mucho la atención. O sea, en estos tiempos, yo creo que es más fácil como que seguir esa pista, a diferencia de cuando empezó, pues, Ujú. toda esta idea, ¿no? Ajá, Todo pues, es sí, cuando los entonces del programa, o sea, no había manera de poderlo llevar más allá. Y a ti te pasó algo bien curioso, o sea, tú eras prácticamente escéptico, nunca te había pasado nada, no habías visto nada, y a raíz de que o sea, digo, ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero a raíz de que te involucraste también ya un poquito más con el proyecto, pues de hecho fue que te empezaron a pasar cosas, ¿no? Ajá, o sea, y pues ves que yo te Te digo. cambia la perspectiva, o sea, te cambia Ajá, la te cambia perspectiva. mucho la perspectiva, la manera de pensar y la manera de ver las cosas, o sea, te cambia mucho. O sea, es Ujú, como tener una cajita y que tú estás acostumbrado a siempre estar pensando como que en lo que está dentro de la cajita. Pero, o sea, te pasa algo y es como que descubrir un nuevo mundo. ujú, exacto, eso es justo lo que pasa y por eso siempre hay que estar bien atentos a todo lo que pasa alrededor de nosotros, porque hay cosas que no tienen explicación y ahí están siempre presentes. Tú, Alex, ¿qué opinas del caso Clarita? Del caso Clarita, yo puedo decir que, y a mi punto de vista, es el caso más genuino que quizá vayamos a escuchar en un programa de radio, en alguna historia, en alguna leyenda. Más que nada porque hay constancia, a alguien se le hizo buena idea. Digo, el audio es de muy baja calidad, pero la neta estamos súper agradecidos con la persona que grabó eso en ese momento, que se le hizo buena idea. Porque de verdad es muy impactante el audio. Y sí, como se dijo, la reacción de la señora eh, es muy genuina, es que es muy genuina y cabe mencionar que era un
un programa, un proyecto que en ese entonces era una mera sección. Es decir, no tenía destinado mucho presupuesto, no tenía mucha atención Ni puesta. siquiera estaba en un horario estelar, güey. Ajá, entonces dudo mucho. El señor Víctor Manuel Barrios Mata siempre, güey, y eso tómenlo bien en cuenta, siempre tuvo una reputación impecable como locutora. Pregúntale a cualquier persona que se dedique al medio y te van a dar una buena referencia de él, güey. Se fue como leyenda de la radio. Se fue Es que como leyenda es de la radio. justo el tema. O sea, él por eso no se quiso meter con el tema de la mano peluda, porque había cosas que no le parecían. O sea, y ese es Sí. el claro ejemplo. Sí, he de decir que sí es bien cierto que la mano peluda proporcionó y ha proporcionado casos bien interesantes, y que en este caso, por ejemplo, a mi punto de vista, Clarita fue verídico. También es cierto que algunos casos como el de Nash, que es un chico que supuestamente marca que lo poseyeron y cambia la Ah, sí. voz y lo hace así, eso a mi punto de vista está súper mega actuado. Entonces, digo, también se entiende que como locutor, como estación de radio, tienes que vender para que suban los números y puedas hacer más redituable el negocio. Es perfectamente entendible, y al final del día es mero entretenimiento, como siempre lo hemos dicho. Cada quien sabe si creer o no creer en lo que le están presentando. Ujú. Pero caso Clarita sí, creo que sí es verídico. Sí, yo comparto la opinión con ustedes dos. Les digo, hace rato que estuve ahondando un poco más en el tema, encontré ese posible final o lo que pasó después, que pues siempre nos vamos a quedar con la duda de si fue verídico o no, porque pues no hay mucha información al respecto. Y es lo interesante, ¿no, güey? Que te deja tu creatividad al aire, te deja pensando en qué pudo haber pasado. Es cierto que existe esta información que tú dijiste, que no está confirmada, pero al final del día te deja pensando y te dejará pensando porque nunca hubo conclusión. Exacto, o sea, no se sabe qué pasa, o sea, se acaba la llamada y se acabó la historia. Es lo interesante con estos casos. Entonces, bueno, ya como para finalizar el tema el punto con el tema Clarita, con el caso Clarita, perdón, yo creo que sí fue real. No suena tan descabellado todo lo que pasó, y la manera de transmitirlo de la señora es lo que más me hace pensar que estamos hablando de un caso real. Respecto al caso Josué, comienzo yo con mi conclusión. Sí, es un caso bastante interesante, bastante denso, tiene muchas cosas ligadas a la demonología, bien estructuradas por así decirlo, y es lo que me hace desconfiar un poco. Y que se haya vuelto tan mediático, que lo hayan explotado tanto, es lo que me genera mis dudas. Sí siento que estamos ante uno de los mejores casos armados, que pues obviamente al final de cuentas tuvo su boom, pero yo no creo que haya sido real, y espero, y yo creo que lo que le pasó a Juan Ramón pues fue algo totalmente desafortunado. No creo que haya tenido que ver, espero que no haya tenido nada que ver. Yo soy de la gente que me gusta no creer en ese tipo de cosas, porque pues imagínate, o sea, si yo o si alguien me decía el mal a mí, ya de esa manera pues ya valiste, pues está cañón, y es por alguna de las cosas que a mí no me gusta creer en este tipo de cosas, pero pues es mi punto de vista muy personal. ¿Tú, Luis? Como yo les decía, o sea, la verdad, yo nunca he escuchado esta grabación. La verdad sí me da mucha curiosidad, pero así como lo pintas y por lo que comentaba Alex, la verdad es que a mí sí me da como que mis dudas, ¿no? O sea, igual que tú, porque pues ahorita si se supone que ella es un influencer, o sea, como que me deja ciertas aberturas como para poder dudar de su credibilidad, ¿no? O sea, como tú comentas igual el deceso de esta leyenda, Uh-huh. pues la verdad es que, o sea, es desafortunado, y las teorías pues siempre van a ser teorías, porque pues realmente, o sea, nosotros no podemos comprobar si es verdad, si no es verdad, pero pues algo bonito hasta cierto punto creo que es la imaginación que podemos tener sobre todo esto, porque es un mundo que no conocemos. O sea, Uh-huh. tal vez podamos tener como el 1% de lo que
de lo que podemos percibir, lo que podemos ver, pero no conocemos totalmente todo ese mundo. Exacto. Entonces, en conclusión, yo quedaría dudando un poquito de ese caso. O sea, está muy curioso, está muy Sobre todo interesante. por lo que pasó después, ¿no? Yo creo Ajá, que o sea, es sobre eso. todo por lo que pasó después, o sea, eso es lo que me hace dudar, pero como tú dices, o sea, el hecho de que hablen de latín, de hebreo, griego y varias lenguas, y, o sea, que en realidad a este punto de la historia, pues son muertas, o sea, realmente Son nadie muertas sabe cómo y son bien, y interpretarlas. son bien complicadas, güey. O sea, no es como que Ujú. te tomas un curso de latín. O sea, no es como si te metieras a clases de inglés y en un año ya lo Ya en aprendiste, un güey. año, No. 5 años, ya lo aprendiste chidote, ¿no? O sea, Mm-mm. es que realmente nadie va a poder tener esa interpretación del verdadero. O sea, es como una creencia de lo que tenemos, pero realmente nadie sabe Exacto. si en verdad está interpretado correctamente. Entonces, eso sí me llama muchísimo la atención, o sea, pero sigo dudando con Sí, respecto a lo que o sea, tenemos ahorita. el caso está muy cabrón. Lo que a mí personalmente me deja en duda es lo que pasó todo tiempo después del caso como tal. Pero pues ahí está, ahí, y es un clásico. O sea, de verdad es un clásico. Sea verdad o sea falso, es algo a lo que vale la pena prestarle un ratito para analizarlo. Tú, Alex, ¿qué puedes concluir de ese caso? Pues como bien lo dijiste, yo creo que estamos ante el mejor caso armado de la mano peluda y de la radio en general, quizá de terror. Yo siento que fue un caso que se estructuró tan bien y se buscó verle todos los defectos posibles para de alguna forma taparlos y que la gente no se diera cuenta fácilmente. Sin embargo, también fue potencializado por una coincidencia que yo también considero que lo que le pasó a Juan Ramón fue una mera coincidencia y también al pastor. Digo, ya eran personas más grandes, más propensas pues fallecer, ¿no? Es como, por ejemplo, Rubén García, no nos esperábamos que falleciera, sin embargo, pues ya no está con nosotros. Y sí, siento yo que fue muy bien armado en su momento, pero pues no sé si llamarle avaricia o las ganas de querer tener protagonismo de Josué, de ya actualmente mostrarse ante cámaras, estar yendo a entrevistas, estar como que queriendo tener, no estoy diciéndolo de mala manera, sino, o sea, es perfectamente entendible que él quiere sacar provecho de eso, es cada quien sus ondas y sus gustos y todo eso es respetable, pero siento yo que esas ganas de protagonizar o de querer tener atención, pues sí lo delatan un poco. Además estamos hablando de que él dice que justamente tuvo contacto con el diablo, güey. O sea, estamos hablando ya de un ser o un ente mayor. No creo que puedas Ah, engañar fácilmente a este ser, güey. Estamos ajá. hablando del diablo. Estás No, hablando Entonces, del demonio de los demonios. O sea, no es ajá, como que hiciste un pacto te con el lo demonio de que te da sal y ya tuviste sal toda tu vida o algo ajá. así. O sea. Y no. más por todo lo que se supone que a cambio le dio. No creo que la vida de Juan Ramón valiera, o sea, digo, no lo estoy menospreciando, pero la vida de una persona no creo que en teoría valga todo lo que implicó ese caso anteriormente, Ajá, todo el dinero, exacto. todos los bienes, todo lo que le dio, güey. Aparte, pues ni siquiera era Entonces, una persona cercana. O sea, Juan Ramón no tenía un vínculo ujú, estrecho con Josué. O sea, lo trató de ayudar y lo que quieras, pero pues no era una persona con la que tuviera un lazo estrecho. Como con el de se su la hubiera abuelito, o sea, cobrado con Exacto, sus que ver. hermanos o con su mamá, con los que exacto. no dio a cambio, con eso se la hubiera cobrado. Y además hay un detalle que nadie se dio cuenta, o yo quiero pensar que alguien se dio cuenta, y es que Josué mágicamente ya no tiene acento pocho. Después de esto ya no tiene acento pocho. Incluso me estaba dando cuenta que durante la llamada a la estación de radio, de repente se le iba como el acento, güey, como que empezaba hablando de la internet, así yo los escucho Y se le por la olvidaba de internet repente, ¿no? y de repente se le olvidaba, güey. Entonces yo siento que sí fue actuado. Ujú. Ahorita que comentas eso, yo me acabo de percatar de algo. Si en teoría hizo un trato con el demonio de que no podía regalar el dinero y él hacía eso por su mamá y por sus hermanos, pues técnicamente le estaba regalando el dinero, ¿no? Ujú. O Ujú. sea, Sí, tiene inconsistencias ajá. bien pequeñas, pero que sí le tienes que escarbar mucho y mucho y mucho para poder cuenta. Sí, pues bueno, ese fue el episodio de hoy.
lo disfruté bastante. Espero ustedes escuchas también lo hayan disfrutado bastante. Nos estamos viendo en el live de este mes que ya les vamos a avisar cuándo es. Y la próxima semana con el episodio, como ya saben, los viernes en YouTube y los sábados en las plataformas de podcast, la de su preferencia. No discriminamos a ninguna, estamos en todas. Y pues no se olviden que si está dentro de sus posibilidades y así lo quieren hacer, pueden donar a través del link de Anchor que está en la descripción de todos los episodios. Pueden hacerlo desde $1. No les cuesta nada si pueden hacerlo. Y pues ahora sí, sin más que agregar, nos vemos la siguiente semana. Bye. Ay. Adiós.